¿Qué tal, mis queridos amigos? Bienvenidos a un nuevo viaje en el cascarón de nuez. Estaba revisando artículos, documentación e información antes de tomar la decisión si me metía o no a grabar este vídeo que finalmente voy a publicar sobre el asunto del arranque de las hostilidades en ese lamentable conflicto que hay ahora mismo en el este de Europa y que enfrenta a dos potencias, a Ucrania por un lado y a Rusia por el otro, y que está generando mucho dolor y mucho daño en un bando y en el otro por la cantidad de personas que están perdiendo la vida en el mismo. Y en esas que me ha saltado un análisis, un informe de una persona que trabajaba en una empresa de inteligencia en Estados Unidos de América, comentando cuáles eran las verdaderas razones del interés que tenía Rusia por realizar esta acción militar que finalmente llevó a cabo y por la que en los inicios, si recuerdas bien, su objetivo era directamente controlar el mayor botín posible, el mayor premio posible, que era directamente hacerse con toda Ucrania, cosa que de arranque, de inicio, no consiguió. La cuestión es que, de nuevo, surgen voces, surgen personas defendiendo la posición de Rusia, diciendo que todo esto parte de una provocación por parte de Occidente y de la OTAN, la NATO para los anglosajones, que quería colocar misiles mirando hacia Rusia justamente en la frontera entre uno y otro país. Pero esta, me vais a permitir que vuelva a decir que es una visión tremendamente simplista de la raíz de este asunto y del origen de este conflicto, que se remonta mucho tiempo más allá y que en esta invasión tiene el reflejo más grande que se ha dado hasta la fecha de algo que viene amasándose y cocinándose desde hace 20 años. Puede que esto haya sido la gota que haya colmado el vaso, pero detrás ese vaso tiene motivos mucho más grandes y mucho más poderosos. Y justamente cuando estaba leyendo este artículo me encontraba con motivos muy parecidos a los que yo esgrimía en un vídeo que publiqué en este canal y que va camino de los 4 millones de visualizaciones, titulado Los verdaderos motivos por los que Rusia invade Ucrania. Y de nuevo vuelve a reforzarse y vuelve a salir a la luz cuando uno ve la cronología de los acontecimientos, que Rusia, al margen de que no le guste que los países occidentales y específicamente Estados Unidos y su poder militar acabe tomando el control y el poder en una zona de influencia que considera que es una amenaza a su país, cosa que es completamente cierta y que habría que valorar y ponderar, no por eso uno no puede dejar de observar cuáles son los verdaderos argumentos que empujan a Rusia justo en ese corte que hay entre la frontera de Rusia con Occidente a una y otra vez actuar supuestamente para preservar su unidad nacional y eventualmente también para preservar la integridad de todas aquellas personas que ellos consideran que tienen una etnia o una nacionalidad vinculada a Rusia, como ellos declaran y como es uno de los motivos por los que se ha iniciado esta invasión sobre el territorio ucraniano. Pero lo cierto es que antes de que hubiera este movimiento o esta decisión de la OTAN, después de que Ucrania de una manera soberana hubiera decidido que quería tener un acuerdo de colaboración con la Unión Europea y perder los lazos que hasta la fecha tenía, el yugo que tenía sobre la población del país respecto a su anterior conexión con Rusia, que quedó perdida cuando Ucrania tomó su propio camino, siendo un Estado de pleno derecho, bueno, pues es ahí justamente donde tenemos una de las raíces del conflicto, pero no la única. Y justamente como te voy a comentar en este vídeo, tenemos además otro asunto que queda al otro lado prácticamente del planeta, que es al otro lado de Rusia, el país más grande del mundo, y que Rusia está dejando perder, Rusia está dejando caer como una necesidad para seguir en el frente occidental, para seguir buscando la manera de ampliar su zona de influencia justo al otro lado de la frontera. ¿Y qué es lo que Rusia está dejando descuidado? ¿Y por qué? ¿Y por qué Rusia pelea tan denodadamente por quedarse esa porción máxima de la antigua Unión Soviética y que ahora no controla? Pues de eso es exactamente de lo que vamos a hablar en este vídeo. Bueno, como digo, lo cierto es que hablamos mucho de la relación entre Rusia y Occidente, pero hay otro foco caliente en el planeta Tierra y ese foco caliente, sin ninguna duda, es la relación entre China y Taiwán, que, como ya bien se ha explicado, no deja de ser un territorio chino que se ha ido desarrollando como un estado con statu quo propio, aunque forma parte del territorio natural y histórico de China. Esto es asunto de otro vídeo que ya hemos contado extendidamente y en muchas ocasiones, y por lo tanto no va a ser objeto de este vídeo. Pero se habla mucho de una hipotética invasión a Taiwán que se produciría aproximadamente en la segunda mitad de esta década y que haría que China se completara de una manera total como el estado que quedó partido por todos los conflictos que hubo en el siglo XX.
Y la cuestión es que se habla mucho de este asunto y también de la riqueza estratégica de Taiwán como el lugar donde se producen los semiconductores. Lo cierto es que se supone que China estaría esperando al momento en el que su tecnología militar le permitiría acometer tal empresa, que es tremendamente complicada porque precisamente Taiwán tiene igualmente de su lado el apoyo nada menos que de los Estados Unidos de América y del todo el bloque occidental, incluida la Unión Europea, incluido Japón igualmente e incluido Australia. Taiwán además es una isla, con lo cual es mucho más complicado, teniendo toda la tecnología que se tiene hoy en día y también todo el apoyo occidental que tiene Taiwán, poder hacer una invasión de ese lugar sin que se produzca un conflicto o sin que se repela de una manera absolutamente intensa también por parte de Taiwán, con todas las ayudas que tiene, teniendo en cuenta que tiene que ser un ataque anfibio. En definitiva, Taiwán podría quedar destruido e igualmente también, en caso de que se destruyera, no sería ya una operación quirúrgica y buena parte de todo lo positivo que podría sacar China de Taiwán podría perderlo. E incluso los taiwaneses, en una política que están realizando actualmente, lo que están haciendo directamente es las tecnologías más importantes que controlan, que son las de la producción de microchips, ir sacándolas poco a poco del país para que la importancia estratégica y una hipotética invasión de China no hiciera tanto daño al bloque occidental. Así que todo esto está lleno de dudas y todo esto está lleno de incertidumbres, es verdaderamente compleja y complicada, aunque el tiempo y el reloj van corriendo y se supone que pasado el año 30, por el que China tendría el máximo beneficio de la invasión de Taiwán. Pero mientras tanto está pasando, esa pequeña isla que concentra tantísimo conocimiento y riqueza en lo que se refiere a la tecnología actual, tiene tan solo 36.000 kilómetros cuadrados. Y hay otra zona, hay otra región que está justamente al norte de China y que a China le puede interesar mucho y que de hecho ya se está chinificando, y estamos hablando de una región que forma parte, sí, del Estado ruso. Y nos estamos refiriendo a Siberia, una zona con una densidad de población nula, cuyos recursos minerales, cuyo petróleo y cuyo gas son los grandes elementos que Rusia aprovecha para alimentar y mantener su economía, teniendo en cuenta la vastísima extensión que tiene Siberia. Estamos hablando de que la zona que limita y la zona de interés o de influencia que podría aprovechar China es de nada menos que 4,5 millones de kilómetros cuadrados, que contrastan con ese pequeño pedazo de territorio que tiene en su extensión Taiwán. China, que está prácticamente partido en dos, es un estado que tiene 2/3 del territorio prácticamente vacíos o con zonas rurales porque hay desiertos o eso, zonas rurales de montaña, y que está completamente balanceada hacia el este y que ahora está aumentando enormemente su tasa de influencia sobre la Siberia. Una Siberia que hasta la fecha era prácticamente imposible de habitar, salvo en lugares muy concretos donde el beneficio supera el coste de vivir en esos sitios tan fríos, en muchas ocasiones congelados, que es justamente los ingentes e impresionantes recursos minerales y especial y específicamente el petróleo que hay en esas regiones. Actualmente, Siberia es capaz de extraer 3,8 millones de barriles de petróleo al día y podría aumentar y acelerar su capacidad de producción hasta los 4,5 millones de barriles de petróleo, algo que Taiwán no puede ofrecerle a nadie. Ese recurso, ese mineral que es el petróleo, el gas y otros minerales clave para la siderurgia, es el gran valor que tiene Siberia y el único sustento importante que tiene el crecimiento de la economía rusa, que vive prácticamente de eso, de exportar energía y productos de primera necesidad, materias primas para la industria, y que vende en una reorganización de la economía mundial que hace que puedan encontrar clientes con esta materia prima en un contexto hasta la fecha en el que las materias primas han estado muy caras y especialmente las vinculadas con la energía. ¿Y qué es lo que estoy sugiriendo con esto? Estoy sugiriendo que directamente China podría invadir Siberia y quedarse con ese pedazo de trozo de terreno estratégicamente súper importante desde el punto de vista energético. Desde luego no hay que se sepa ningún tipo de plan de China sobre esa región. Lo que sí que es cierto es que, al igual que sucede en Sudamérica o al igual que sucede en África, China ya ha ido extendiendo sus tentáculos por esa zona, y muchas de las ciudades y de las empresas que trabajan en esa minería cada vez son más chinas y se está chinificando especialmente e intensamente esas regiones. Y hay que tener igualmente en cuenta también que actualmente el hecho de que Rusia esté tan volcada hacia Occidente está provocando que Rusia cada vez más dependa de China. A China le viene muy bien la sumisión de Rusia e igualmente también le vienen muy bien dos cosas de las que China carece en esa intensidad. En primer lugar, los recursos minerales y energéticos, y en segundo lugar, la tecnología militar que haga que China consiga ponerse a la altura de las dos grandes potencias como son los Estados Unidos de América e igualmente también Rusia, que ahora tendría un tercer aliado, como digo, que es China,
que está trabajando en un desarrollo absolutamente intenso de la tecnología militar para ponerse a la altura de los dos grandes, y Rusia estaría ayudando a China. La cuestión es que en esta balanza entre Occidente y Oriente, Rusia se está inclinando claramente hacia China, y con eso está perdiendo cada vez más un gran valor, un gran poder que ha tenido durante toda la historia, que es el hecho de poder servir de su tecnología y de su energía a todo el planeta Tierra. Y en estas está el contexto, la segunda parte de esta historia, que es que actualmente, y aunque cueste mucho asimilarlo por aquellos grandes defensores del país, de hecho, si quieren ayudar a Rusia, lo mejor que podían hacer es irse a aquel país y a procrear, porque Rusia tiene un grave problema de población, de crecimiento de la población y de crecimiento de su economía, si la desvinculamos de todo el uso de la energía que está haciendo para seguir alimentando esa economía, e igualmente también de la economía de guerra en la que está trabajando. De hecho, para controlar el país, lo que está haciendo Rusia es parecerse cada vez más a China, recortando las libertades individuales, persiguiendo la libertad de prensa, persiguiendo a todos aquellos opositores políticos a los que directamente se les acusa de facciones políticas extremistas o que van en contra de la gran Rusia, pensando en la Rusia de la Unión Soviética, la persecución de los homosexuales y, en definitiva, todo aquello que huela a libertades individuales. Rusia prácticamente hoy en día es un estado igual o más totalitario que la mismísima China, en algunas cosas claramente más, porque allí en China ya no hay esos intentos, no hay esos impulsos de que alguien ponga en cuestión el poder establecido, como sí que ocurre en Rusia. E igualmente también Rusia tiene esos problemas no solamente por la falta de natalidad ni por la falta de expectativas, sino también porque es un estado que con 140 millones de habitantes tiene un PIB prácticamente parecido al de España, solamente nos separan 300.000 millones de euros, que es exactamente el dinero que tiene congelado en activos Occidente de rublos rusos y que ahora va a utilizar con sus intereses para pagarle la guerra a Ucrania, pero lo cierto es que en ese país hay problemas muy serios de natalidad, hay problemas muy serios de esperanza de vida en lo que se refiere a la parte de la población masculina, uno de los más miserables en lo que se refiere a esperanza de vida de hombres, teniendo en cuenta el nivel de desarrollo del país, crisis sanitarias como por ejemplo la crisis del VIH, que es totalmente desconocida para sus defensores, la crisis del SIDA. Es el quinto país con la mayor prevalencia y crecimiento del VIH en el Estado, para que te hagas una idea, en un país como Estados Unidos, en el año 23, con 330 millones de habitantes, hubo entre 30 y 40.000 nuevas infecciones de VIH, mientras que en Rusia en el año 23, con 140 millones de habitantes, es decir, menos de la mitad, se calcula que ha habido entre 100.000 y 150.000 infecciones por lo que son, sobre todo, el uso y el abuso de las drogas compartidas entre toxicómanos y todos aquellos fenómenos alrededor del VIH, en un país, como digo, que tiene además sobrevenida una crisis de nacimiento de personas vinculada además a un frente de guerra en el que se calcula que hay 400.000 hombres peleando en la guerra con Ucrania, 400.000 personas que están movilizadas, lo cual prácticamente ya es más del 90% del ejército ruso. O lo que es lo mismo, prácticamente todo el ejército ruso está en el bloque del oeste, mientras tiene totalmente desprovisto de atención. Habría menos de 15.000 soldados en las bases que hay en las distintas fronteras que hay en la zona oriental del país. Y todos estos movimientos de Rusia suceden efectivamente para intentar perpetuar la existencia de un Estado que está colapsando poquito a poco. Estamos hablando mucho antes de este conflicto con Ucrania, de la invasión de Georgia, también siempre con motivos étnicos de por medio, que puede encontrar la excusa en cualquier frontera, puesto que la prevalencia de la Unión Soviética con los rusos a lo largo de la historia ha sido muy fuerte, de posteriormente la anexión de Crimea, no os olvidéis, en el año 2014, y en ese momento el Euromaidán en el año 2013, en el que la población, con una serie de revueltas donde había toda clase de grupos más y menos extremistas, Ucrania decidió virar hacia Occidente y no virar hacia Rusia. Ucrania decidió independizarse del yugo ruso. Y es justamente eso, la pérdida de control económico y la pérdida de crecimiento económico, unido a las tensiones en la frontera y a que hay otras facciones y otros estados que crecen de una manera más sana, estable y rápida que un país, Rusia, que lleva siempre el lastre de su increíble tamaño, lo que está haciendo que Rusia se revuelva y reaccione con esta virulencia que tenemos actualmente. Si alguien quisiera parar este conflicto, sería tremendamente fácil, tanto por un bando como por el otro. Ojo, simple y llanamente tendría que ponerse un sistema de control militar en la frontera, una zona de exclusión en la que alguien vigilara para que no hubiera ningún tipo de abuso,
merma de los derechos humanos e igualmente también frenar cualquier tipo de incursión de la OTAN en esa frontera. Y mientras tanto, lo que dice en la conferencia de paz que actualmente se celebra en Suiza, Rusia, es que directamente, si quieren la paz, tienen que ceder todos los territorios, que es exactamente la misma política que ha seguido con Crimea, que ya tienen actualmente bajo control, es decir, estamos hablando de Jersón, estamos hablando de Zaporilla, estamos hablando de Donetsk, estamos hablando de Lugansk, que son un quinto del territorio ucraniano que ya ha perdido y que Rusia quiere consolidar como territorio propio. E igualmente también, por supuesto, la desaparición de la OTAN del lugar y la desmilitarización de toda esa zona. Condiciones que, por supuesto, Ucrania no va a admitir y que van a provocar que este conflicto, esta guerra de estrangulamiento a largo término entre Oriente y Occidente, se siga manteniendo y entre medias cientos, miles de personas inocentes sigan sufriendo y sigan perdiendo la vida. Nada más, queridos amigos, estos son los hechos y estas son las necesidades de Rusia, más allá de conflictos con la OTAN o conflictos militares con Occidente, que están muy lejos de suceder en un horizonte cercano que no tuviera nada que ver con estos intereses que hay en la región. Hasta el siguiente vídeo, queridos amigos. Adiós.